Entonces les decía que el Río de la Plata había tenido otras vivencias, ¿verdad? El otro día comentábamos cómo en las invasiones inglesas, más allá de todas las características que analizamos, de poder, características de tipo político, económico, la complejidad que implicó ese proceso de invasiones inglesas, también vimos que a lo mejor no está tan estudiado o no ha sido a lo mejor mirado con un poquito más de atención esa característica del espacio vivido, ¿no? De un Buenos Aires que empieza a defender su lugar más allá del espacio concebido y del espacio percibido. Ese lugar, ese espacio que se siente como propio. Algunos dicen que aquí ya podemos entender una nación desde la identidad. Esto es todo un debate, pero es interesante analizarlo, porque la nación tal cual la entendimos, es una nación puramente política. Esa nación española que tiene que ver con una nación que de alguna manera representada por ese monarca y que después, bueno, va a ser representada por los pueblos, pero una nación que territorialmente une a estas dos márgenes del Atlántico, ¿no es cierto? Es una nación puramente política. Las identidades no tienen nada que ver, ¿no es cierto? Porque son, digamos, son diferentes espacios que desde lo que hace a la identidad de la vivencia son profundamente diversos, no tiene nada que ver, ¿no? Lo que los une es simplemente un lazo político, ¿no? Una imposición política, podemos decir, que tuvo que ver con el pacto de sujeción dado por la conquista y la colonización, ¿verdad? Que es lo que después va a plantear Mariano Moreno, ¿sí? No se habla de una nación étnica. Sin embargo, étnica quiero decir de identidad, ¿no? De que tenga elementos, por lo menos elementos compartidos, de historias compartidas, de elementos vividos, ¿no? De vivencias. No tiene nada que ver. Algunos sostienen que tal vez en estas invasiones inglesas, en esta defensa del espacio vivido, en donde le atribuyen a Belgrano esa frase, el amo viejo o ninguno, ¿no? En estas milicias que han surgido y que de algún modo implican una democracia inorgánica muy importante, que es que eligen, ¿no es cierto?, eligen a los jefes desde entre los mismos milicianos, los mismos soldados, ¿no? Eligen a sus jefes y de esos jefes eligen a los comandantes. O sea que hay una lealtad, ¿no es cierto? Hay una relación muy estrecha entre ellos. Hay también, dijimos que hay negros que de alguna manera van en búsqueda de su libertad o de una condición mejor de la que tienen, ¿sí? Pero que han tenido un lugar realmente muy significativo. Y entonces, el Río de la Plata implica una situación diferente, que le va a permitir no aceptar al Consejo de Regencia. Y fíjense qué interesante, ¿no? Porque el mismo virrey Cisneros, que reprimió al Alto Perú un año antes, en 1810, cuando se conocen las noticias en abril de la caída de la Junta de Sevilla, ¿no? Y luego
lo que va a ocurrir con el Consejo de Regencia, ¿sí? En el 18 da la proclama, ¿verdad?, de la caída, de la disolución, y de alguna manera, los grupos, no sé si podemos hablar de grupos políticos, pero por lo menos grupos que de alguna manera estaban planteando ya otras posibilidades, piden cabildo abierto. Y justamente Cisneros va a aceptar por la presión de estas milicias, en las cuales, por ejemplo, ¿no es cierto?, aparece Saavedra como comandante de patricios, ¿no? Como este lugar plantea condiciones diferentes con un virrey que realmente era muy avesado políticamente, pero que se da cuenta que acá no va a poder o no va a tener cómo resistir a este avance. Entonces, se acepta la reunión del Cabildo Abierto, ¿sí? El Cabildo Abierto, el Cabildo Cerrado es el Cabildo que se reúne con sus autoridades, los regidores, las autoridades del mismo Cabildo, las autoridades originarias. El Cabildo Abierto es el que se abre a los vecinos, que son los que tienen casa poblada, ¿no es cierto? No cualquiera es vecino. Se envían las invitaciones, que de 405 vienen 201, y se discute nada menos que si el virrey va a continuar en el mando o va a cesar. Nada menos. O sea, cuando el resto de los virreinatos están jurando, digamos, están reconociendo legitimidad, en el Río de la Plata se está planteando un cambio. Y se da el debate, que yo les pediría que el debate del Cabildo del 22 lo tomen muy en cuenta, porque en ese debate se comprende todo esto que estamos diciendo, todo esto que estamos explicando. ¿Sí? En este debate, el obispo Lué va a decir que si hay un español en América, ese tiene que gobernar. O sea, claramente en función de los peninsulares, ¿no? Castelli, que es un abogado, responde justamente con la doctrina de la retroversión del poder, haciendo uso de este derecho castellano, y de que somos reinos, no somos parte del rey, del Estado español, sino tiene que ver con que el poder lo tenía el rey no está, es una crisis de acefalía, y a partir de esta acefalía, el poder vuelve a los pueblos, ¿sí? Entonces, esos pueblos se sienten en posibilidad de reasumir esa soberanía, ¿no? Villota dice que Buenos Aires no puede arrogarse digamos, la representación de todo el virreinato, y Paso dice que es verdad, pero justamente va a pedirle al resto del virreinato, o sea, se le va a enviar el reconocimiento para que todos puedan formar parte. El 23 se hace la votación, el virrey cesa, el 24 hay un golpe de mano del Cabildo, donde se hace una junta donde el virrey es presidente, o sea, diríamos nosotros el mismo perro con distinto collar, y el 25 se da lo que algunos dicen la revolución. Yo tenía, no lo pude encontrar más, una fuente que se llamaba Diario de un Soldado,
de un soldado anónimo, que cuenta todo lo que va pasando desde la mirada de él, de un soldado, ¿no? De un integrante de la milicia. Y el día 24 es el último día, no sabemos por qué nos sigue escribiendo ese diario, dice, de acá en más revolución, ¿no? Como ya había una clara idea de que esto que estaba pasando estaba planteando una diferencia. Entonces el 25, ¿sí?, es cuando incluso hay una frase de Belgrano, ¿no?, que dice que si no lo, si no lo hacemos lo voy a sacar yo mismo por la ventana, ¿no? Es decir, cómo esta junta del 25, ¿no?, una junta donde curiosamente, no curiosamente, lógicamente, claro, podemos decir Saavedra está al frente porque es el poder en ese momento, es la fuerza, Moreno y Paso como secretario, y después el resto, ¿no?, de los integrantes, Alberti, Ascuénaga, Mateu, Belgrano, ¿no es cierto?, Larrea, van a ser parte entonces de esta primera junta que es el primer gobierno patrio, ¿sí? Inmediatamente el 27 se firma se envía la circular a las provincias, justamente con esta idea que había sido de Paso de pedir la representación, pero curiosamente no se envía simplemente un delegado para pedir el aval, sino se envía una expedición militar, porque digamos, parte de este virreinato no estaba de acuerdo, o sea, sus intereses muchas veces se contraponían con esta decisión. Y personas como Castelli sabían claramente que esto iba a pasar, lo vemos claramente en Córdoba, ¿no es cierto?, con la contrarrevolución, llamada contrarrevolución de Liniers, que es fusilado, y va hacia el norte. Bueno, después vamos a analizar cómo se llevan adelante esas campañas, ¿verdad? Pero lo que a nosotros nos interesa es que ya, o sea, si bien Castelli toma el derecho castellano, toma la ley española, por eso las juntas a nombre del rey don Fernando VII, en este momento no se están declarando independientes ni nada por el estilo, las juntas a nombre del rey, pero ya en este momento, y voy a terminar con esto, ya en este momento, Mariano Moreno está planteando que esta circular pida a los pueblos, pero él ya está pensando no a los pueblos como, si bien los envía a los cabildos de las provincias, ¿sí?, del resto, ya ese pueblo va a tener un concepto de pueblo en abstracto, de pueblo constituido por ciudadanos, no por súbditos. Hay un librito que van a leer ustedes que se llama De súbditos a ciudadanos. Cuando Moreno habla del pueblo, él dice que el pacto de sujeción fue un pacto violento con la conquista. Y él reivindica el contrato social, claramente rusoniano, ¿verdad? Entonces, ese pueblo está formado por ciudadanos iguales entre sí, y que ese pueblo va a venir a formar parte de un congreso. Después no va a ocurrir, se van a ir integrando a la Junta, ¿sí?, que después va a pasar a ser la Junta Grande, pero en este momento Moreno está abriendo el camino con las ideas de la Revolución Francesa, con la idea de una nación que no tiene que ver con un rey o con los pueblos, sino que tiene que ver con la soberanía depositada en el pueblo como conjunto de ciudadanos, ¿sí?, y una soberanía que ya en la Revolución Francesa empieza a ser territorial, porque ese pueblo se encuentra en un territorio, se encuentra en un lugar,
¿Se dan cuenta cómo es un espacio concebido que tiene que ver con la incorporación de esos ciudadanos, pero esos ciudadanos en igualdad ante la ley? ¿Sí? Acá ya tenemos lo que diría Guerra como mutación cultural, o nosotros diríamos como este cambio en la trama de significados. ¿Sí? En realidad, Moreno deja abierto a una posibilidad de que ese pueblo otorgue a la soberanía, a lo mejor una monarquía constitucional o a una república. Eso quedará abierto, y va a quedar abierto hasta la década del 20, ¿no? Va a quedar abierto. Esta idea de que si vamos a hacer soberanía, vamos a hacer república, vamos a hacer monarquía, ya la vamos a ver en esta década, ¿no? Una década que va a ser este primer ciclo de la revolución, 1810, 1813, 1816, 1820, que es lo que vamos a ir analizando prácticamente ahora. O sea, a continuación. Ahora no, ya no, porque ahora no nos queda tiempo. Pero bueno, yo quería llegar hasta acá y marcar esta diferencia en el concepto de pueblo, pueblos de súbditos, pueblo de ciudadanos. Soberanía, una soberanía en la nación depositada en el monarca y en los pueblos, y una soberanía que tiene que ver con la soberanía popular, con la representación ya de ciudadanos libres e iguales. Acá después vamos a discutir cómo entra en esta concepción el tema de los negros, que es lo que hablábamos con el tema de Haití, ¿no es cierto? Porque todo esto muy lindo en la Revolución Francesa, pero esta declaración de los derechos del hombre y del ciudadano para los blancos y hombres, ¿no? Dentro de todo eso. Bueno, vamos a detenernos acá.